los siglos oscuros de la Edad Media, cuando las campanas marcaban el ritmo de los días y el silencio de la noche solo era interrumpido por el viento que rozaba las torres de piedra. La vida de una mujer transcurría entre sombras y rezos. Era un tiempo en el que el destino parecía estar escrito mucho antes de nacer, y el eco del pasado resonaba en cada gesto cotidiano, en cada mirada contenida, en cada palabra que apenas se atrevía a pronunciarse. Europa dormía bajo un manto de superstición y fe, y las mujeres, más que nadie, llevaban sobre sus hombros el peso de una existencia predefinida. Nacían bajo el signo del deber, y su mundo comenzaba y terminaba en los muros de su hogar o del convento, desde los campos cubiertos de niebla hasta los salones fríos de los castillos. La vida femenina se desenvolvía en un silencio que parecía eterno, en los pueblos más pequeños, donde la tierra marcaba la medida del tiempo. Las mujeres se levantaban antes del amanecer, encendían el fuego, amasaban el pan, y mientras el humo llenaba el aire con un olor familiar, el día se desplegaba lentamente. Los hombres partían al trabajo en los campos o en los talleres, y ellas quedaban entre los muros de piedra, rodeadas de niños, animales y obligaciones que se repetían día tras día. No había prisa, solo una rutina constante que, con el paso de los años, se volvía parte del paisaje, como el sonido lejano de las campanas o el rumor del río que nunca cesaba. Las mujeres de los pueblos vivían cerca de la tierra, pero también cerca del dolor. La muerte, las enfermedades y la pobreza eran visitantes frecuentes, y sin embargo, en medio de todo eso, sabían encontrar una forma de calma. Había una paz silenciosa en el trabajo bien hecho, en el tejido que avanzaba despacio bajo la luz tenue, en el canto que acompañaba la molienda del grano. Sus manos sabían más de la vida que cualquier palabra escrita, y en cada una de ellas había una historia que nunca sería contada. En los conventos, la vida femenina tomaba otro rumbo. Allí, las campanas también marcaban el tiempo, pero cada hora tenía un sentido distinto. La oración, el canto, el estudio. Las monjas vivían entre muros altos y jardines silenciosos, donde el sonido del agua en las fuentes era casi una oración en sí misma. En aquellos lugares, algunas mujeres hallaban una forma de libertad distinta, no en la acción, sino en el pensamiento. Copiaban libros, escribían crónicas, observaban el mundo a través de las ventanas del claustro y lo comprendían de un modo que pocos hombres imaginaban. Aún así, no todo era calma ni devoción. En muchos rincones del continente, el miedo y la ignorancia tejían su propia red. Había rumores, acusaciones, susurros que se extendían de aldea en aldea. Una mujer que sabía demasiado, que hablaba demasiado o que curaba con hierbas era mirada con desconfianza. Las palabras bruja y sabia se confundían en la boca de los demás, y el fuego, alguna vez símbolo de calor y hogar, podía volverse instrumento de castigo. Era una época en la que el conocimiento tenía precio, y muchas lo pagaron en silencio. Sin embargo, no todo era oscuridad. En las ciudades que comenzaban a crecer, las mujeres participaban del comercio, aprendían oficios, cuidaban de los enfermos, tejían redes invisibles que mantenían unida a la comunidad. No eran reinas ni heroínas, pero su presencia era tan constante que sin ellas la vida medieval simplemente se habría detenido. Las calles empedradas, los mercados, las tabernas, todo lo que parecía moverse lo hacía al compás del trabajo silencioso de las mujeres. Cuando caía la noche, el mundo parecía detenerse. Las velas se encendían lentamente, una tras otra, y las sombras danzaban en las paredes de piedra. Las familias se reunían junto al fuego, y las mujeres, tras un día interminable, hallaban unos minutos de quietud. El sonido del viento se mezclaba con las voces de los niños, y la oscuridad traía consigo una sensación de descanso. Era el único momento en que el tiempo parecía pertenecerles, y así, en esa calma de la noche medieval, se entrelazaban siglos de vida femenina, invisibles, silenciosas, indispensables.
Ningún cronista escribió sus nombres, pero en cada piedra colocada, en cada tela bordada, en cada oración murmurada, ellas dejaron una huella que todavía respira en las ruinas y en la memoria. Las estaciones pasaban con lentitud. El invierno traía frío y recogimiento. El verano trabajo y cosecha. Las mujeres conocían los ritmos de la tierra como quien conoce los latidos de su propio corazón. Sabían cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Vivían acompañadas por el paso de los días, con una serenidad que hoy parece ajena, pero que en aquel entonces era una forma de sabiduría. En los castillos, donde la nobleza habitaba, la vida femenina tenía un brillo distinto, aunque no menos limitado. Las damas aprendían a bordar, a leer los salmos, a tocar instrumentos y esperaban el regreso de los hombres, esperaban noticias, esperaban hijos. Vivían rodeadas de belleza, pero también de soledad, y en medio del lujo, muchas sentían el mismo silencio que las campesinas sentían en sus aldeas. Cada mujer medieval llevaba en sí una historia contenida, una existencia medida por otros, pero sostenida por su propio espíritu. No eran libres en el sentido que hoy entendemos, pero en su quietud hallaban maneras de resistir. En un suspiro, en una plegaria, en un gesto hacia un niño enfermo o un anciano cansado, había una fuerza invisible que mantenía en equilibrio un mundo entero. Cuando los siglos avanzaron y el tiempo comenzó a moverse más rápido, poco cambió para ellas. La Edad Media no fue solo oscuridad ni sufrimiento, también fue un largo aprendizaje de paciencia, una época en la que la calma era una forma de supervivencia. Las mujeres, con su trabajo silencioso y su mirada serena, fueron las guardianas de esa calma, y mientras las campanas seguían sonando, marcando los días que se parecían unos a otros, la historia de aquellas mujeres se perdía en el murmullo del tiempo. Pero si uno escucha con atención, aún puede oír sus pasos sobre la tierra húmeda, el roce de sus manos en el telar, el sonido leve de una canción que atraviesa los siglos y llega, intacta, hasta nuestros días. Antes de seguir escuchando esta historia, haz una pausa, respira profundo, deja que el sonido de mi voz te acompañe por un instante más. Si sientes que este viaje al pasado te está envolviendo, si estas imágenes de otro tiempo te han hecho imaginar, pensar o sentir, entonces recuerda dejar tu apoyo, dale un like a este video, comenta lo que te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hazlo ahora para no perderte las próximas historias que siguen tejiendo el hilo de nuestra memoria. Y si conoces a alguien que ame escuchar antes de dormir, comparte este relato con esa persona. Así, juntos, mantendremos viva la calma de la historia. En los siglos oscuros, las voces femeninas se extendían entre los muros de piedra como ecos que no querían morir. Cada mujer, en silencio, sostenía un pequeño fragmento del mundo. Algunas lo hacían desde el calor del hogar, otras desde la soledad del convento, unas pocas desde los pasillos del poder, pero todas compartían una misma condición, la de ser guardianas del tiempo, protectoras invisibles de una vida que avanzaba despacio, paso a paso, entre el trabajo y la esperanza. En los pueblos, la educación era un lujo reservado casi siempre a los hombres. Las niñas aprendían observando a sus madres, cómo hilar, cómo conservar los alimentos, cómo cuidar de los enfermos o proteger el fuego en los días de tormenta. Su sabiduría era práctica, nacida de la necesidad, y se transmitía de generación en generación como un canto sin palabras. No había libros, pero sí memoria, y esa memoria era el alma de la vida cotidiana. Algunas mujeres, sin embargo, lograban acceder al conocimiento. En los monasterios, los scriptorias se llenaban de manos femeninas copiando textos sagrados, iluminando las páginas con delicadeza infinita. Los trazos de sus plumas eran como oraciones silenciosas, un modo de dejar una huella que no les estaba permitido firmar. Copiaban palabras escritas por hombres, pero en cada línea, sin saberlo, estaban escribiendo su propia historia.
en los conventos más prósperos. Algunas monjas lograron algo extraordinario: pensar libremente. Hildegarda de Bingen, por ejemplo, una abadesa alemana del siglo XII, escribió sobre medicina, música y teología. Su voz atravesó los siglos y, aunque fue una excepción, representa muchas otras que nunca tuvieron nombre. En su serenidad había un brillo de rebeldía. En su calma, una fuerza que desafiaba los límites impuestos. Fuera de los muros del convento, la vida era más dura y más incierta. Las campesinas pasaban los días cuidando animales, trabajando la tierra, cargando agua desde los pozos y criando hijos que a menudo no sobrevivían al invierno. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero también por la ternura. En medio del cansancio, sabían encontrar momentos de paz: una tarde al sol, una charla junto al fuego, un suspiro antes de dormir. La vida, para ellas, era un ciclo sin fin, y su mayor virtud era la paciencia. En las ciudades, donde el comercio comenzaba a florecer, las mujeres hallaron nuevos espacios. Muchas ayudaban en los talleres de sus maridos o dirigían pequeños negocios familiares. Algunas eran panaderas, vendedoras de telas, cerveceras o curanderas. Su papel en la economía urbana fue tan esencial como invisible. Sin embargo, los gremios, dominados por hombres, rara vez les concedían reconocimiento. Y así, generación tras generación, la mujer medieval construyó con sus manos los cimientos de un mundo que no la nombraba. Las bodas eran el punto de inflexión en sus vidas. Para la mayoría, el matrimonio no era una elección, sino un destino decidido por la familia. Las uniones eran acuerdos económicos y sociales, no historias de amor. Pero incluso dentro de esas estructuras, muchas mujeres encontraban maneras de construir afectos verdaderos, de cuidar, de amar en silencio. Había una ternura discreta que se filtraba en los gestos cotidianos: una comida preparada con esmero, una palabra susurrada antes de dormir, un bordado que escondía un mensaje secreto en los castillos. La vida femenina tenía otro ritmo, aunque no por ello más libre. Las damas nobles eran educadas para la obediencia y la espera. Pasaban los días bordando, leyendo salmos o recibiendo lecciones de música y etiqueta. El mundo exterior les era ajeno. Desde las ventanas altas de sus torres, observaban el paisaje y los caminos por donde algún día regresarían sus esposos, sus padres o sus hijos. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la espera se convertía en su forma de vivir. En las aldeas más pequeñas, las mujeres viejas eran las depositarias del saber. Conocían las hierbas que curaban, los rezos que alejaban la enfermedad, las historias que daban sentido a la vida. Eran respetadas y temidas a la vez. Con el paso del tiempo, la ignorancia y el miedo las transformaron en sospechosas. Las llamaron brujas. Algunas desaparecieron en el fuego, otras se escondieron en los bosques, donde siguieron curando en secreto. El mundo medieval, tan lleno de fe, también estaba lleno de temor. Aún así, entre la fe y el miedo, las mujeres siguieron siendo el corazón silencioso de su época. No levantaron espadas ni escribieron leyes, pero levantaron hogares, sostuvieron pueblos enteros y mantuvieron la continuidad de la vida en tiempos en que la muerte estaba siempre cerca. Su fortaleza era invisible, pero esencial. Cuando el día terminaba, las luces se apagaban poco a poco y el sonido de las campanas del monasterio se mezclaba con el canto lejano de algún pastor. En las casas humildes, las mujeres cerraban las puertas y se sentaban en silencio. Tal vez tejían, tal vez rezaban, tal vez simplemente miraban el fuego sin decir nada. Era en ese silencio donde encontraba sentido todo lo que había ocurrido durante el día. La Edad Media fue, para ellas, una larga escuela de paciencia. Aprendieron a esperar, a resistir, a cuidar, y aunque la historia oficial no conserve sus nombres, cada una fue parte de una cadena inquebrantable de vida. A través de sus gestos sencillos, el mundo aprendió lo que significa permanecer en esa quietud nocturna.
Bajo el resplandor de una vela que apenas lograba vencer la oscuridad, nacía una sabiduría distinta, femenina, profunda. Era el conocimiento del ritmo natural, del dolor y la belleza de lo cotidiano. Una sabiduría sin libros, sin títulos, sin voz, pero que aún hoy puede sentirse si uno escucha con atención el eco lejano de esas vidas. Porque en cada piedra, en cada canto, en cada historia que llega hasta nosotros, hay una mujer medieval que todavía respira, que todavía espera, que todavía sueña. La Edad Media fue una época en la que el alma lo era todo. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento parecía tener un peso eterno. Para las mujeres, la fe era más que una creencia. Era el espacio donde podían existir más allá de los límites del cuerpo y las leyes humanas. Entre la oscuridad y la luz de los templos, ellas buscaban sentido, consuelo, a veces una pequeña chispa de libertad interior. En las iglesias, la presencia femenina era constante. No eran sacerdotisas ni guardianas del altar, pero su fe llenaba los muros con una fuerza que trascendía cualquier jerarquía. Las mujeres eran las primeras en llegar a las misas del amanecer, las que cuidaban los altares, las que tejían los mantos y encendían las velas. Su religiosidad no era visible en los libros, pero se sentía en el aire, como el aroma del incienso que sube lentamente hacia el techo de piedra. El cristianismo había ofrecido a las mujeres una promesa de redención y de sentido. En una sociedad que las mantenía en silencio, la fe les dio palabras nuevas. La figura de María, la madre de Jesús, se convirtió en el espejo donde muchas buscaban su reflejo. María era pureza, obediencia, ternura, pero también fuerza silenciosa. Su imagen se extendió por toda Europa, pintada en frescos, esculpida en madera, venerada en altares humildes y catedrales inmensas. En ella, la mujer medieval encontraba una forma de dignidad, un modelo que la sociedad no siempre le ofrecía. Pero no todas encontraban consuelo en esa imagen perfecta. Algunas sentían que su relación con lo divino era más íntima, más profunda, más misteriosa. En los siglos XII y XIII surgieron mujeres que afirmaban escuchar la voz de Dios, sentir su presencia, vivir en un diálogo interior que escapaba a toda norma. Eran las místicas, Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Adalgisa de Amberes y muchas otras menos conocidas escribieron visiones, cartas y poemas que hablaban de un amor divino tan intenso que desafiaba los límites de la razón. Sus palabras, aunque envueltas en lenguaje teológico, eran la expresión más pura del deseo humano de trascender. La Iglesia, sin embargo, veía esas experiencias con cautela. A veces las reconocía, otras las condenaba, pero el fervor de esas mujeres era tan real que incluso los teólogos se veían obligados a escucharlas. En un mundo dominado por hombres, ellas se atrevieron a hablar con Dios directamente, y en esa comunicación sin intermediarios, muchas encontraron su verdadera voz. Los conventos eran los refugios donde esa espiritualidad florecía. Allí, la vida se medía por las campanas, pero dentro de esa rutina había espacio para el pensamiento, la música y la contemplación. Las monjas vivían en una calma que no era resignación, sino una forma de resistencia silenciosa. Entre oraciones, bordados y lecturas, tejían una red de sabiduría que sobreviviría siglos. En los jardines del claustro, donde el viento movía las hojas de los cipreses y el sol entraba a través de los arcos, la vida tenía un ritmo distinto, casi fuera del tiempo. Algunas de esas mujeres llegaron a escribir tratados de teología, himnos o visiones sobre el cosmos y el alma. En sus textos, la espiritualidad se mezclaba con la observación de la naturaleza, con el conocimiento de las plantas, con la música del agua y del viento. Para ellas, Dios no estaba solo en los templos, sino también en el pulso de la vida misma. Era un Dios que respiraba en cada hoja, en cada sombra, en cada silencio. Mientras tanto, fuera de los muros sagrados, la religiosidad popular tomaba otras formas. En los pueblos,
Las mujeres rezaban a los santos patronos, guardaban amuletos, preparaban ofrendas y encendían velas ante imágenes desgastadas por el tiempo. Su fe era mezcla de tradición cristiana y antiguos ritos paganos que sobrevivían disfrazados. El agua, el fuego, la luna, la tierra, todo tenía un significado. La frontera entre lo sagrado y lo cotidiano era delgada, y las mujeres caminaban sobre ella con una naturalidad que el clero no siempre comprendía. A través de los siglos, la imagen de la mujer piadosa se volvió ideal, al mismo tiempo, prisión. Se esperaba de ellas pureza, silencio y obediencia, pero en el silencio, muchas cultivaron un mundo interior inmenso. Aprendieron a encontrar consuelo en lo invisible, a construir una vida espiritual tan rica que ninguna regla podía contenerla. Su oración no siempre era con palabras, a veces era el acto de cuidar, de consolar, de esperar sin quejarse. Su santidad estaba en los gestos cotidianos. Con el paso del tiempo, esa espiritualidad femenina moldeó la sensibilidad de toda una era. Los himnos, los rezos, las canciones que las madres cantaban a sus hijos eran ecos de una fe que respiraba ternura. La devoción femenina, y en Europa de iglesias dedicadas a la Virgen, de leyendas sobre milagros, de peregrinaciones que aún hoy se recuerdan. Sin esas mujeres, la religiosidad medieval no habría tenido su corazón, pero también hubo dolor. En los tiempos de peste, de guerra o de hambre, las mujeres fueron las que más sufrieron. Cuidaban a los enfermos, recogían a los muertos, sostenían familias enteras cuando todo parecía perdido. En medio del horror, su fe era el único refugio. Rezaban no por milagros, sino por resistencia. Sus oraciones eran susurros de fortaleza, y aunque el mundo se desmoronara a su alrededor, seguían encendiendo velas, preparando pan, cantando salmos con voz baja. Era su manera de mantener la esperanza encendida. Así, la mujer medieval vivió entre dos mundos, el de la tierra, con su peso y su dolor, y el del espíritu, con su promesa de redención. Entre ambos, construyó un puente hecho de paciencia, ternura y silencio. En sus días más oscuros, hallaba luz en la oración. En sus días más tranquilos, encontraba sentido en lo pequeño. El alma femenina de la Edad Media no fue pasiva, fue profunda, inquebrantable, como la corriente subterránea que sostiene el cauce de un río. Sin hacer ruido, cambió la manera en que Europa entendió la fe, cuando los siglos comenzaron a abrirse hacia el Renacimiento y las ideas nuevas soplaron sobre el viejo continente. Esa espiritualidad ya había dejado su huella. El pensamiento femenino no se mostraba en los libros, pero estaba en el aire, en la forma en que la gente miraba al mundo, en la manera en que la compasión comenzó a tener valor. Y así, mientras las campanas seguían marcando las horas, las mujeres medievales continuaban su diálogo silencioso con el infinito. Tal vez no sabían que, siglos después, alguien las recordaría, pero cada una, en su vida sencilla, escribió una línea invisible en la historia de la humanidad. En el murmullo de los rezos, en el crujido de las velas, en el rumor del viento que atraviesa los claustros, todavía puede escucharse su presencia, y quien escuche con atención, quizás descubra que la calma de aquellos siglos no era olvido, sino una forma profunda de existencia en los últimos siglos de la Edad Media. El mundo comenzó a transformarse, las aldeas crecieron, los muros se expandieron y la luz del conocimiento empezó a filtrarse lentamente por las grietas de la oscuridad. Sin embargo, las mujeres siguieron siendo el pulso silencioso de esa historia, sosteniendo el equilibrio invisible entre la vida y la rutina. Eran ellas quienes mantenían encendido el fuego en los inviernos interminables, quienes daban sentido al paso del tiempo cuando todo parecía repetirse. Las madres, las hijas, las abuelas, guardianas de los días, testigos del cambio y del olvido en los conventos. Las monjas copiaban libros con una precisión casi divina, preservando el saber que siglos después permitiría reconstruir la historia. En los campos, otras mujeres continuaban sembrando, curando
escritura, cada canción en la noche, una plegaria, cada silencio, una declaración de fortaleza, porque en la Edad Media, cuando la voz femenina apenas se oía, su fuerza se manifestaba en lo cotidiano, en lo eterno, en lo esencial. Con el paso de los años, las sombras se disiparon, los castillos se derrumbaron, los libros se multiplicaron y la mirada hacia la mujer comenzó a cambiar, pero su esencia, la de aquellas que caminaron descalzas por los siglos, sigue presente. Está en las palabras que hoy pronunciamos, en las historias que aún recordamos, en los gestos simples que sostienen el mundo. La mujer medieval no vivía en vano. Su vida fue una lección de resistencia silenciosa, de amor paciente, de luz entre las tinieblas. Y aunque su nombre se haya perdido, su existencia permanece, latiendo en cada uno de nosotros, en cada historia que se cuenta con calma, en cada respiración que acompasa el tiempo. Porque cuando todo parece haber cambiado, su legado sigue ahí, entre las sombras del pasado y la claridad del presente. Y ahora que esta historia se apaga lentamente, como una vela al final de la noche, recuerda algo. Si su vida te conmovió, si en su silencio encontraste paz, no dejes que se extinga aquí. Haz que estas voces sigan viajando. Comparte su memoria, deja tu huella, suscríbete para seguir explorando los ecos del pasado. Así, entre todos, mantendremos encendida la llama de aquellas que nunca dejaron de vivir en el silencio del tiempo.